¿Cuántos se gozan en esta hora? Poderoso Dios, ¿cuántos les gusta leer la palabra cuando Dios le habla a nuestro corazón? Y cuando Dios nos exige que hagamos algo. A veces nos sentimos tal vez tristes, a veces cuando Dios nos exige algo que a veces tal vez no nos gusta a nosotros. Pero el tema que Dios me regalaba en esta noche es que si no cumplimos la ley de Cristo, no entraremos al reino de los cielos. Mi querido hermano, Dios nos exige algo aquí muy importante para poder entrar al reino de los cielos. Son requisitos muy importantes que nosotros lo tenemos que cumplir. Y la palabra nos dice aquí en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, nos está hablando a la casa de Dios ahora. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mi querido hermano, tenemos que amar al Señor de todo nuestro corazón, alma, cuerpo y espíritu, y que andemos en sus caminos. Dice. Andar en sus caminos, mi querido hermano, es vivir la palabra, y amarlo es respetarlo a Él. Sabe que Él se merece todo el respeto, toda la gloria, toda la honra. Cada uno merecemos respeto aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, como esposos, esposas, y niños y niñas merecen respeto. Pero el más respeto que tenemos que tener es a Dios, a nuestro Padre Celestial que Él nos creó. Y por eso es muy importante de poner atención a la palabra de Dios cuando se está predicando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderle lo que Dios quiere darnos en esta noche. Porque, ¿sabe una cosa, mi querido hermano? A veces el enemigo pone distracciones para que nosotros no escuchemos la palabra. A veces con un poquito que usted se distraiga, ya perdió el enfoque de la palabra. Mire, cuando usted va manejando y se distrae un momentito, usted ya va cruzando, ya saliéndose del carril donde tiene que manejar. Si usted no pone su mirada para adelante y no se enfoca en lo que va haciendo, usted se puede distraer y pueda causar o pasar un accidente o algo que Dios quiera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es así, que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que respetar al Señor, honrarlo, y no solamente eso, sino que vivir su palabra, que dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvamos también. Porque no es solamente amarlo, como dice su palabra, lo tenemos que amar, sino que también servir y que andemos en todos sus caminos. Entonces tenemos que andar en toda la palabra, andamos rectamente delante de Él, porque eso es lo que nos exige Él en esta noche y nos exige cada día, porque ahí dice lo que exige Dios, lo que Dios exige, y dice a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Un estatuto es una ley, y la ley que Dios estableció la tenemos que cumplir, nos guste o no nos guste. Mi querido hermano, a veces aquí digamos, el gobierno pone leyes y a veces a nosotros no nos gusta. Pero hay leyes también corruptas que también no las tenemos que cumplir nosotros porque son corruptas. Tenemos que cumplir la ley de Jehová y también la ley que está aquí también terrenal, las que son establecidas por Dios. Porque la ley que Dios estableció dice que no fue establecida por hombre, sino que por Dios. Entonces, un estatuto son las leyes que establecen aquí en la tierra. Y nosotros respetamos toda la ley aquí, la terrenal. Casi todas la respetamos. Si usted se da cuenta en las calles, usted mira un fin de rótulos que hay con señales, que ahí hay de
de altos, de que tiene que ir despacio, cuánto límite, y hay un sinnúmero de leyes. Y nosotros ahí andamos cumpliéndola, porque ¿qué pasa si nosotros no la cumplimos? Sea que nos paren si nos ve un policía y nos multen, o si es algo grave, nos pasemos una luz en rojo, nos pueden quitar hasta el carro o llevarnos a la presa. Mire qué delicado es la ley aquí en la tierra. ¿Se imaginará usted la ley espiritual? ¿Qué piensa usted? ¿Será que tiene más valor aquí en la tierra o en la espiritual? Imagínese, mi querido hermano, que a Dios le tenemos que dar todo el respeto, el honor, la gloria y la honra. Porque si nosotros fallamos en esta ley espiritual, tenemos problemas. Antes fue dada la ley por Moisés, que se la dieron, pero Jesús le vino a dar cumplimiento. No vino Él a quitar la ley. Él no la vino a quitar. Él le vino a dar cumplimiento a la ley. Y eso es algo que a veces hay confusión en el pueblo, porque a veces tal vez no hay lectura, no hay oración, o no se mete a lo más profundo todavía de la palabra, que Dios tiene misterios que hay que escudriñarlo, porque Él nos dejó la ley para que nosotros nos salvemos, para que no tropecemos aquí en la tierra. Se imagina que aquí hay muchas leyes, y no le voy a mencionar ninguna porque usted ya más o menos ya sabe todas las leyes que hay. Entonces, aquí nos exige Dios que hagamos, que cumplamos su palabra, que temamos a Él, que sigamos sus caminos, que le sirvamos, que lo amemos de todo nuestro corazón y nuestra alma, que guardemos los mandamientos. Guardar un mandamiento es cumplir. Entonces dice que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Imagínense qué promesa Dios nos da, que cumplamos esa ley. Porque ¿para qué quiere que la cumplamos? Porque dice en el 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que quiere decir un soborno. Mi querido hermano, y el hermano Byron decía que Él se merece la gloria, la honra, el poder, decía. Mire qué bonito, que como Dios quiere que lo exaltemos a Él, porque Él merece toda la gloria, la alabanza, mi querido hermano, y Él es el merecedor de todo lo que se hace aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que estar cumpliendo esta ley de Jehová. Y así mismo quiero que me busque ahí adelantito en Mateo 5:17, que dice Jesús y la ley, poderoso Dios. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Mi querido hermano, Jesús aquí nos comparte que Él hablaba de la ley de Moisés. Y Él dijo en esta parábola que Él no venía a destruir la ley,
sino venía a darle cumplimiento a la ley. Mire qué profundo está hablando el Señor, pero cuando a veces decimos, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo andar a hacer esto, hacer el otro, pero cuando tenemos la ley de Cristo no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que nosotros vamos a guiarnos por el poder del Espíritu Santo. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo, que dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y nada nos engañará. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido a destruir la ley, sino que a darle cumplimiento. Y si usted lee la palabra en los evangelios, Él siempre les hablaba acerca de la ley de Moisés. Pero aquí ya Moisés no está cuando está Él, sino que aquí Jesús la está dando. Y Jesús la vino a dar cumplimiento. Mire qué bonito, mi querido hermano. Y dice, el 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, que significa ni una letra, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y mire qué duro aquí en el 19, de manera que cualquiera que quebrante, que significa desobedecer esta ley, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mi queridos hermanos, tenemos consecuencias si nosotros no cumplimos la ley de Jehová. Tenemos consecuencias, mi querido hermano, si queremos entrar al reino de los cielos. ¿Saben la cosa? Que los escribas y los fariseos, ellos cumplían la ley al pie de la letra. No creían en el Mesías, pero cumplían la ley. Y dice, si nosotros no cumplimos más que los escribas y los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Imagínense que tenemos que ser más todavía de los doctores de la ley. Que dice el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está clarito, mi querido hermano, si nosotros no cumplimos esta ley que Jesús nos ha dejado, no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que andar en integridad, mi querido hermano, día a día, santificarnos. Por eso Él nos ha dejado esa libertad para entrar al trono de su gracia, para venir aquí a la presencia de Jehová, porque antes no podíamos entrar a la presencia de Jehová, sino que solo el sacerdote. Era duro porque solo el sacerdote cargaba todo ese peso de los pecados y se entregaba ahí, se lo daba al Señor. Mas ahora tenemos esa gracia, esa libertad de venir al trono de su gracia. ¿Cuánto no, mi querido hermanos? No podéis, ciertamente a veces lo agarran la libertad para hacer cosas indebidas. Decimos, de todas maneras, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero. No, mi querido hermano, tenemos esta ley de Jehová. Y es tan hermoso que se siente usted gozoso y libre, que usted no anda haciendo nada malo. Usted anda levantada, con la frente levantada, porque usted no teme que alguien lo vea o diga, si me va a esconder de alguien, porque tiene en su corazón que usted algo hizo. No se va a esconder, usted va a andar con esa libertad, levantar la cara con gozo, con esa alegría, porque está haciendo la voluntad de Dios. No hay necesidad de escondernos. Pero ¿qué pasa cuando nos escondemos? Es porque algo andamos ocultando, es porque escondemos algo. Por eso, mi querido hermano, tenemos que cumplir y pedirle perdón al Señor, porque somos pecadores, le fallamos, sí, mi querido hermano, pero a veces cometemos errores, que son errores que los cometemos de un de repente, pero venimos a Él y decimos, perdóname, Señor. Reconocemos ese error, reconocemos que somos pecadores y a veces decimos, perdóname porque he cometido este error. Somos conscientes de lo que hacemos. Nosotros venimos a la presencia y le pedimos perdón
presenta a alguien ahí, un rico, y le dice, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús le presentó 5 mandamientos de la ley que le dio a Moisés. 5 mandamientos le preguntó, le estaba diciendo. Y aquí vemos aquí atrásito en el 10 también, Lucas 10, que le dice al buen samaritano, y había uno que le preguntó también, Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo Jesús se le presentó, dice que ¿qué está escrito en la ley? Mi querido hermano, hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial. Muchas cosas que lo pasamos en alto, muchas cosas que a veces nosotros los hacemos los ignorantes, pero tenemos que cumplir la ley de Jesús. Si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Ahí en Romanos 7:7, el apóstol Pablo tenía un problema cuando él vivía en la vida que no tenía a Cristo todavía. Él tenía un pecado que lo perseguía. Y dice en el 7:7, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás, entonces ahí el apóstol Pablo no hubiera conocido la codicia si no hubiera sido por la ley. Entonces el apóstol Pablo conoció la codicia cuando vino a la ley de Cristo. Cuando él vino, él dijo, bueno, yo no sabía que era esto codicia. Entonces que ahora el apóstol Pablo ya sabe. ¿Y qué pasó? Que la carne brincó. ¿Por qué? Porque no le gustó la ley de Dios. No quería estar sujeto a los pies de Cristo. Y ahí es donde la carne brinca, mi querido hermano. Dice, cuando vamos a la iglesia, yo no voy, me quedo. Ay, se queda que no quiero. Pero Dios nos ha dado la fortaleza para vencer la carne. Que nos ha dado el Espíritu Santo para poder arrastrar esta carne, mi querido hermano. Porque esta carne no nos va a dominar a nosotros. Sabe que si usted alimenta más al Espíritu, el Espíritu va a estar fuerte. Pero si usted alimenta la carne va a dominar. Ahí usted está, si que quiere alimentar más, el Espíritu o la carne. Pero mire, aquí conoció el apóstol Pablo la codicia, porque él no sabía que era codicia. Imagínense que él era codicioso. ¿Por qué cree usted cuando vino Ananías y le puso las manos y oró por él, le cayeron esas como escamas de los ojos? Porque él era codicioso. Y ahí es donde se derramó, fue limpiado, fue purificado sus ojos. Y aún en la carta de los Gálatas dijo que cuando ellos se habían apartado, ya estaban apartándose de la presencia de Dios, dijo, ¿cómo no alabáis
¿Cómo no alabas al Señor? Dijo. Ahora, dijo, yo pienso que ustedes, dijo, se quitarían hasta los ojos por dármelos a mí. Todo él tenía ese problema. En los ojos estaba la codicia. Mi querido hermano, tener que tener cuidado con lo que vemos. Porque ahí está la vida de nosotros. Ahí está que si queremos ensuciar el templo de Dios o santificarnos. Poderoso Dios. Y dice el 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad, que es, y el mandamiento, justo y bueno. O sea que la ley es buena si la agarramos para bien de nosotros. Porque a veces la usamos la ley, decimos ya no estamos bajo la ley, pero la ley de Jehová sí estamos. La ley de Jesucristo sí estamos, mi querido hermano. Así que todo lo que está escrito es consecuencia de nosotros si nosotros no lo queremos hacer. Porque Dios nos dejó, ¿por qué cree que Dios nos dejó el Nuevo y el Viejo Testamento? Para testimonio, para que nosotros no hagamos lo que los demás hicieron. Así como Israel estaba, que a pesar de los milagros y prodigios que miraban con sus ojos, ni aún así creían, ni aún viendo. Por eso dice que ni viendo ya no mirarás, ni oyendo no escucharás. Por eso Dios nos ha dado a nosotros esa libertad para adorarle, para glorificar su nombre, bendecirlo a Él, porque ahora sí podemos nosotros con esa libertad, no libertad para pecar, sino libertad para entrar al trono de la gracia, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, entrar al trono de su gracia. Ahí en Gálatas 3, poderoso Dios, 3:19. Aquí nos habla del propósito de la ley. ¿Para qué nos sirve la ley a nosotros? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio en mano de un mediador. Mire, mi querido hermano, por medio de ángeles, en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Hace una pregunta y dice: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes que somos nosotros, mi querido hermano. Nosotros somos los creyentes que creemos en Jesús. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa fue, por eso estaban bajo la ley, para que alcanzaran la promesa del Señor, para que alcanzasen la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar, esa fe. De manera que la ley ha sido vuestro ayo,
que quiere decir como una esclavitud que estaban ellos, o como un guardián, que como que estaban como sujetos a eso. Él halló para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para eso fue la ley, mi querido hermano, para que nos acercásemos a Jesucristo. Pues todos, pero venida la fe, ya no estamos bajo bajo esclavitud o bajo guardianes que nos tenemos que cumplir, pero estamos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley, venimos a alcanzar a Jesucristo, esa fe, porque si no, nos descarriamos y hacemos todo lo que queremos nosotros y no alcanzaríamos la promesa del Señor. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mi querido hermano, ahora ya todos podemos entrar a la promesa del Señor. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer ni hombre, que antes incluso hasta la mujer no se le permitía escuchar lo que se le enseñaba al varón. Ahora todos tenemos esa libertad a presentarnos ante Dios. Ahora, si no queremos presentarnos ante Dios, ya es porque nuestro corazón está endurecido, o hay orgullo, o hay algo en nuestro corazón, porque ya tenemos esa libertad para entrar al trono de su gracia. Y así en Tito, primera de Timoteo 1:8, poderoso Dios, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Mire, la ley nos sirve a nosotros si la usamos legítimamente, pero si la usamos para nuestra conveniencia y hacemos lo que queremos, no vamos a tener la promesa del Señor. Sino que mire para quiénes es la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentos y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se pongan a la sana doctrina. Mi querido hermano, la ley no fue dada para el justo, sino que para el injusto. Si nosotros somos justos delante de Dios, nosotros andamos en libertad. Que si los que desobedecen y los transgresores, los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, son los que no respetan al Señor. Esos son los profanos, irreverentes. Para los patricidas y matricidas, son aquellos que matan a la mamá y al papá por alguna venganza. Para los homicidas, los 10 es para los fornicarios, para los sodomitas. Los sodomitas son los homosexuales, de donde vienen de Sodoma y de Gomorra. Porque si ustedes leen o han leído en las hijas que se pervirtieron, se llegaron con el papá, las 2 hijas, entonces de ahí vienen los homosexuales. Y aquí la palabra dice que no heredarán el reino de los cielos. Y queridos hermanos, es algo duro que a veces habla la palabra, pero a veces nosotros no lo hablamos porque a veces ni lo leemos o no lo metemos a la palabra. Tenemos que escudriñar, mi querido hermano, para poder entender la ley de Jehová. Si no, vamos a andar ignorantes, que vamos a hacer lo que queramos y no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios.
para los mentirosos. Ya no hay mentirosos aquí, ¿verdad? No va. Y perjuros, para los que juran en falsos. Incluso para los que se oponen a la sana doctrina, dice la palabra de Dios. La del 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido comentado. Este evangelio, mi querido hermano, se tiene que predicar y nosotros tenemos que predicar el evangelio tal como está escrito. Porque muchas veces agarramos la libertad para hacer cosas desagradables. Ahí en Pedro, primera de Pedro, dice así, de esta manera. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice como libres, pero ese pero lleva un gran peso. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mi querido hermano, Dios nos da esa libertad, pero no para hacer lo malo, sino que para hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan? Poderoso Dios, mi querido hermano, gocemos porque Cristo nos ama. Y Dios quiere que andemos en la ley de Cristo. Todos nos tenemos que esforzar a andar en la voluntad de Dios como siervos del Señor. Tenemos que andar rectamente delante de Él. Cueste lo que cueste, pero sí se puede. Antes, mis queridos hermanos, yo andaba descarriado, andaba haciendo lo que no le agradaba al Señor, pero Dios me sujetó. Dios me tiene como me tiene sujetito, haciendo su voluntad. Porque si no nos sujetamos a la voluntad de Dios, Él mismo nos sujeta, mi querido hermano. Y si no nos dejamos que Él nos sujete, vamos a andar haciendo lo que no le agrada al Señor. Dejemos que el Señor nos guíe, mi querido hermano. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, porque Él es el que nos guiará a toda verdad, toda justicia. Mi querido hermano, Dios quiere grandes cosas en nuestra vida. Él quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero a veces nosotros no le abrimos el corazón a Él para que Él haga lo que Él quiera. Decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero no hacemos la voluntad del Señor. Señor, dirígeme, pero cuando nos está dirigiendo, no, aquí no quiero. Nos enderezamos por otro camino. Mi querido hermano, es algo tremendo. Yo sé que los profetas sufrieron antes y se negaron, diciendo, no, yo soy un niño para hacer esto. Yo no puedo, yo no sé hablar. Mi querido hermano, pero el Señor decía, no, yo he puesto mi palabra en tu boca y habla. Habla lo que el Espíritu Santo te pone. Habla porque el Espíritu Santo te va a poner palabras en tu labio. Eso es lo que Dios quiere, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar, mi querido hermano, y veremos grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia. Veremos restauraciones, libertad por parte del Espíritu Santo para que le adoren. Porque a veces, tal vez venimos atados, venimos como amarrados que no queremos adorar al Señor. Venimos que no nos queremos soltar. Pero Dios nos ha dado la libertad, mi querido hermano, de levantar las manos, de aplaudir, de arrodillarnos, de alabar y glorificar su bendito nombre. Él nos quiere usar de gran manera, pero permitamos al Espíritu Santo que entre en nosotros. Permitamos al Espíritu Santo que nos guíe. Y así mismo termino, mi querido hermano, y voy a Apocalipsis. Póngase sobre sus pies y vamos a leer juntos esta palabra. Apocalipsis 22, 6 y 7 dice así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de todo espíritu, de los espíritus, de los profetas
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Somos dichosos si guardamos esta palabra. Somos bienaventurados, mi querido hermano. Yo sé que a veces la verdad duele. Yo sé que a veces no nos gusta que nos hablen la verdad. Pero Dios nos viene a hablar la verdad para que seamos libres, para que vengamos al trono de su gracia. Dios nos quiere libertar de ataduras que todavía vienen arrastrados del pasado, pensamientos negativos que vienen a la mente. Yo sé que todos cuando venimos del mundo venimos con tantas cosas, mis queridos hermanos. A veces maldiciones que tiran contra nosotros, pero todo eso se rompe en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, así será. Si usted cree en la palabra, cree en la profecía, aquí está la profecía. Aquí está hablando el Señor, diciéndole: ven, hijo mío, ven, hija mía. El altar está aquí abierto, mi querido hermano. Si usted